Los videojuegos independientes, también conocidos como indies, son juegos desarrollados por grupos reducidos de individuos o pequeñas empresas. Homero, te busca Bill Gates. Algunos incluso por una sola persona. Vas a traducir tu juego, ¿verdad? ¡Cállate, niño! No suelen contar con el apoyo financiero de distribuidores y publicistas, sino que su difusión depende principalmente de los jugadores. Estos juegos indies a menudo se centran más que nada en la innovación y en divertir o frustrar descontroladamente al jugador. Y a lo largo de los años han surgido distintas series de videojuegos que se han convertido en toda una referencia entre desarrolladores indies. Juegos como Minecraft, Super Meat Boy, Enter the Gungeon, el juego del pelón que llora, Stardew Valley, entre muchos otros. En lo personal, mis favoritos son, con la música de Teletienda, el juego del pelón que llora, 1000 maneras de morir 2018, Amame solo se por lo menos, endogamia y eugenesia pero con gatos, y aprende español de una vez. No mames, pinche otaku, ¿cómo no vas a traducir tu juego a uno de tus fandoms más grandes en el mundo? Chicos, estoy comiendo mortadela. Ah, pero cuando ves una pija japonesa sin chupar... No existe una exacta ni ampliamente aceptada definición de lo que constituye un juego indie. Sin embargo, los juegos indie en general comparten ciertos rasgos comunes. Al ser independientes, los desarrolladores no tienen restricciones frente a las limitaciones creativas típicas del medio, dándonos como resultado... ¡Su madre! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Que desaparece mi casa! ¡Que desaparece mi casa! ¡Que desaparece mi casa! ¡No! ¡Mi casa! ¡No! ¡Mi casa! Juegazos como por ejemplo The Witness, Superliminal, Hollow Knight, Papers, Please, Mewgenics, etc. Las decisiones de diseño igualmente no son limitadas por el presupuesto asignado, aunque en gran medida la escala de estos videojuegos sí que se ve limitada por el presupuesto, pues al tener menos dinero disponible y menos personas trabajando, no pueden crear mundos increíblemente detallados y vastos como los grandes titanes de la industria lo podrían hacer, como por ejemplo con el Red Dead Redemption 2, el Resident Evil Requiem, el Crimson Desert y demás. Por otra parte, debido a los tamaños más reducidos de los equipos de desarrollo, pueden lograr comunicarse y desempeñarse mejor, llevando a que los juegos indies sean conocidos por la innovación, la creatividad y la experimentación artística. Sin embargo, ser independiente no significa que solo te vas a centrar en la innovación. Muchos juegos indies, sin tener que centrarse exclusivamente en innovar, se centran más que nada en brindar una experiencia divertida o como juegos de antaño a los jugadores, creando experiencias acelerantes, divertidas, cómicas y que toman al medio como un chiste y lo aprovechan para sacarle una sonrisa al jugador. Y que te invitan a jugarlos y rejugarlos una y otra vez y repetir los niveles para mejorar como jugador. Chicos, estoy comiendo mortadela. Pues, como dije anteriormente, al no poder crear mundos gigantescos y detallados, algunos estudios indie se dedican más que nada a crear experiencias más pequeñas, condensadas y más centradas en divertir al jugador que otra cosa. Por otro lado, algunos indies también se centran en contarte una historia interesante que no se pueda contar de otra forma o mediante medios más mainstream, como es el caso de los juegos de grandes compañías, que no se pueden dar el lujo de desviarse demasiado de lo que funciona en el mercado por el miedo a vender poco. A no ser que seas Rockstar y quieras hacer Simulador de Bolas de Caballo 2, ahora es personal, donde se atrevieron a hacer tantas cosas diferentes al resto que por su simple innovación se convirtió en una obra maestra. Vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Pero este no es el caso con todos, y generalmente encontrarás historias más variadas e interesantes en juegos independientes o AA que en los grandes AAA del momento. I just moved shit with my freaking mind.
Pero que esto no te engañe, que un título sea indie no significa que sí o sí deba tener una escala más pequeña necesariamente. La capital nacional del fútbol. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? ¡Inútil! Ya que el desarrollo de videojuegos indie no debe confundirse con el desarrollo de juegos de manera aficionada, ya que aunque a veces van de la mano, ¡Inútil! los desarrolladores de juegos independientes son a veces ex trabajadores de grandes compañías que en sus respectivas compañías se sentían muy restringidos, así que decidieron abandonarla y seguir su propia visión, como por ejemplo fue el caso de Sandfold Interactive, creadores del galardonadísimo Clair Obscur Expedition 33. Quienes fueron ex empleados de Ubisoft que querían hacer realidad su sueño de un juego como lo fue el Expedition 33, pero que sabían que si seguían en Ubisoft jamás podrían hacer algo así. Entonces, ¿qué podemos definir como un indie? En lo personal, creo que los juegos indie son una de las muestras de arte más puras que hay en la industria. Solo hace falta ver juegazos como el Expedition 33, Celeste, A Hat in Time, Disco Elysium, etc., que son juegazos en su respectivo género y que tienen tanto o más carácter tanto en su dirección artística como en su guión y jugabilidad, dándonos historias que no se podrían contar en ningún otro medio, visuales que no verías en ningún otro lado y, por sobre todo, experiencias únicas y repetibles que solo los juegos así pueden darte a vos como jugador. Y algo que hace especial a los indies es que cada uno es diferente de sí. Si ponemos dos juegos indies lado a lado y los comparamos, veremos que la mayoría no tiene absolutamente nada que ver el uno con el otro, ni siquiera si son del mismo desarrollador. ¡Inútil! Pero hacer esto con videojuegos AAA nos da como resultado algo mucho más similar y homogéneo. Y, ojo, no es por decir que no hayan innovaciones en el lado AAA, sino que, en general, se toman menos riesgos a la hora de hacer estos juegos, puesto que no se pueden arriesgar a perder dinero con estas grandes inversiones, cosa que nos lleva al siguiente punto: el presupuesto. ¿Define un videojuego indie? Si bien no puedo decirles cuánto costó desarrollar cada videojuego que fue lanzado al mercado, sí que puedo decirles que un videojuego indie normalmente necesita entre $50.000 y $200.000 para poder desarrollarse. Algunos ejemplos son Hollow Knight o... Traducí tu juego de una vez, Toby Fox, ya pasaron 11 años. ¡Inútil! Que en ambos casos los juegos costaron poco más de $50.000. Pero luego tenemos títulos como Shovel Knight que costó más de $300.000. Y así, cada juego es un mundo y no podemos compararlos unos con otros. Pero sí que podemos ver una marcada diferencia con respecto a los AAA actuales, que incluso yendo por lo bajo, la mayoría supera los 50 o 100 millones de dólares. Gastos que estudios más pequeños como Team Cherry o personas individuales como Edmund Macmillan no podrían permitirse nunca sin quedar en la bancarrota automáticamente. Es por esto que los videojuegos indies pueden permitirse ser más innovadores, puesto que no tienen el riesgo de perder cientos de millones de dólares, sino que son la combinación de los sueños de una o varias personas que culminan en su mayor y más querida creación. Gente que con tal de perseguir su pasión es capaz de dejar una empresa multimillonaria para crear el videojuego que represente el culmen de su visión, como lo podrían ser Expedition 33, Cuphead, Hollow Knight y demás. Es por eso que algunos de los juegos más innovadores de los últimos años han salido de este nicho. Juegos como Undertale, Cuphead, A Plague Tale, sí, esto es un indie aunque no lo crean, The Binding of Isaac, Expedition 33, Hotline Miami, Pizza Tower y así podría estar todo el día si gustan. Y es gracias a esta industria indie que hoy en día se mantienen las ideas frescas en la industria. Y de hecho, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, podemos tener proyectos tan innovadores como Viewfinder, el cual es uno de los juegos más extraños e innovadores que jamás vi en mi vida, donde puedes tomarle fotos a objetos del mundo y hacerlos aparecer para resolver puzzles o incluso adentrarnos dentro de estas fotos. Mi cerebro simplemente no da para tanto, gente. Esta clase de cosas no las
los encontraremos en ningún otro lugar que no sean los indies, donde ofrecen este tipo de experiencias tan únicas, y estoy muy agradecida por ello. ¡Qué bendición! Pues gracias a esto se pueden mantener frescas las ideas en una industria que cada vez más se gasta presupuestos millonarios para crear juegos que se parecen los unos a los otros para así poder reducir al mínimo el riesgo de perder dinero. Y muchas gracias por ver el video, gente. Espero que haya sido de su agrado. Les pido 1000 disculpas por tardarme tanto en sacar video. Y dicho esto, les mando un abrazo enorme. ¡Qué bendición! Y de nuevo, muchísimas gracias por ver el video. Espero vernos en la próxima, gente. Bye.